Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Rosa María y les doy la bienvenida a esta tercera emisión de su podcast Derecho y Sin Vuelta. El día de hoy estoy muy emocionada porque traemos para ustedes un programa muy interesante que espero sea de su agrado, ya que en esta ocasión hablaremos de la huelga, abarcando los siguientes puntos. 3.1 Definición, límites. 3.2 Requisitos. 3.3 Clasificación y 3.4 Procedimientos. Pero antes de continuar, no se olviden de dejar su like, suscribirse a nuestro canal Derecho y Sin Vuelta y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando volvamos a subir un nuevo video. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Me gustaría presentar una vez más a nuestra compañera Itzel. Hola Itzel, sé bienvenida. Hola, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro. También nos acompaña Wendy. Hola Wendy, dinos, ¿qué nos tienes para esta emisión? Hola, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí una vez más. En esta ocasión traigo información muy interesante y sé que les va a gustar mucho y más allá les servirá demasiado. Por supuesto que así será. Continuando, ahora es el turno de presentar a Alejandra. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Me alegra estar aquí nuevamente. Espero que este tercer podcast sea tan bueno como los anteriores. Me alegra que sea así. Bueno, seguimos con Samantha. Hola Samantha, es un honor tenerte aquí. Hola, es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Espero poder ayudarlos con mi información. Sabrán de mí en un rato, ¿eh? Y finalmente contamos con la presencia de Jocelyn. Hola Jos, es un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Espero que cada información sea de su agrado y les sirva bastante. Bueno, ya hemos concluido con las presentaciones y es momento de entrar en materia. Las represiones obreras de 1906 y 1907 fueron prueba de que Díaz había perdido su habilidad como negociador político y su capacidad para encontrar soluciones positivas para la mayoría. La huelga de Cananea estalló el 1 de junio de 1906 en el estado de Sonora, contra Cananea Consolidated Company, empresa dedicada a la extracción de cobre, propiedad del coronel estadounidense William Cornell Greene. Entre las principales causas de esta rebelión tenemos que existían malos tratos, las jornadas de trabajo eran muy extensas, las condiciones insalubres, los sueldos reducidos y la discriminación hacia los trabajadores mexicanos era muy notoria, pues no se les dejaba acceder a puestos especializados y se les pagaba en pesos, cuando a los trabajadores estadounidenses se les daba el jornal en dólares y eran ellos quienes ocupaban las posiciones privilegiadas. Entre sus demandas debemos saber que los trabajadores pedían a la empresa que el 75% del total de los empleados fueran mexicanos y el 25% extranjero. Además, un trabajo, un trato y un salario equivalente, jornadas de trabajo más justas y mejores condiciones de trabajo. Respecto al movimiento de este, fue encabezado por los trabajadores San José Ríos, Manuel M. Rodríguez y Esteban Vaca Calderón, quienes convocaron al paro de actividades laborales y se declararon en huelga. Una vez iniciado el movimiento de huelga, los trabajadores se dirigieron a protestar, mientras los trabajadores estadounidenses tomaron armas y dispararon contra los huelguistas mexicanos. Greene acudió al cónsul estadounidense, quien pidió apoyo al gobierno del vecino estado de Arizona, y en respuesta a su petición, el 2 de junio se envió a un grupo de Rangers para controlar la situación. Para el 3 de junio, la situación quedó casi controlada. Los líderes mineros y otros integrantes del Partido Liberal Mexicano fueron aprehendidos y enviados a la prisión política de San Juan de Ulúa. El saldo de la lucha fue de 23 muertos,
22 heridos y más de 50 personas detenidas y cientos que huyeron por temor. Y finalmente, el 6 de junio, las actividades mineras regresaron a la normalidad. Los trabajadores, por su parte, fueron remitidos y sometidos, dejando ver la incompetencia de las autoridades. O sea, esta huelga fue un claro ejemplo de la intransigencia patronal y el uso de cuerpos represivos provenientes de los Estados Unidos para poder liquidar las aspiraciones proletarias. Por eso, podemos decir que la huelga de Cananea fue una lección de valentía y defensa de derechos, de lucha por la libertad, justicia e igualdad. Inspiración para la causa revolucionaria y movimientos unionistas de ambos lados de la frontera, así como modelo de insurrección contra el capitalismo y precursora de otras huelgas mineras o laborales. Así es, por eso hablemos ahora de la huelga de Río Blanco. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Itzel? Huelga obrera textil de Río Blanco en el estado de Veracruz comenzó el 17 de enero de 1907, precisamente 6 meses después de la huelga cananea, cuando miles de obreros se levantaron en contra de las decisiones que había tomado el gobierno del presidente Díaz, quien tras recibir las demandas de varias industrias, debido a las malas condiciones de trabajo como eran las jornadas continuas de 14 horas, salarios sometidos a multas y control sobre las actividades que realizaban los trabajadores, se pronunció a favor de los patrones, provocando que ese día los obreros se unieran en huelga para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Este hecho resultó de relevancia, ya que los trabajadores fueron duramente reprimidos, lo que trajo consigo decisiones y asesinatos de los líderes del movimiento, como fue Ricardo Moreno y Miguel Juárez. Así, el 9 de enero los obreros regresaron al trabajo, pero solo se presentaron 5.512 de los 7.083 que laboraban en el cantón de Orizaba antes del paro patronal. La represión fue terrible para los obreros de Río Blanco y evidenció el clima laboral adverso al que eran sometidos la inmensa mayoría de los trabajadores en México. El saldo final reportado fue de 200 obreros asesinados, 400 prisioneros, 25 soldados fallecidos, 40 heridos y más de 1.500 desaparecidos. Exacto, Jos. Y 10 años después de esos lamentables sucesos, se redactó el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Cabe señalar que este artículo se divide en dos apartados. El A se refiere a los derechos y obligaciones del capital y el trabajo. Entre ellos encontramos la regulación de la duración de la jornada de trabajo, la prohibición de laborar para menores de 15 años, el descanso semanal obligatorio, los derechos de las mujeres embarazadas, el derecho al salario mínimo, la igualdad salarial en trabajos iguales, entre otros. Y por su parte, el apartado B regula el trabajo de los empleados al servicio del Estado. Entre sus puntos tenemos el derecho al descanso semanal, el derecho a gozar de vacaciones, las normas protectoras de salario, el derecho al sindicalismo, la seguridad social, entre otros. Ok, me parece que después de entrar un poco en contexto sobre el tema a tratar el día de hoy, es necesario definir lo que es una huelga. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Bien, como lo podemos notar, la huelga es una forma en la que un grupo o coalición, como lo define la Ley Federal del Trabajo, de suspender labores en nuestros trabajos. Esto claramente no por simple gusto, sino más bien con un objetivo fijado por la misma coalición antes de declararse en huelga. Algunos otros autores definen a la huelga como una forma en la que los trabajadores buscan mejorar sus condiciones en el trabajo, para así obtener mejores prestaciones, salarios y, lo más común, un mejor trato por parte de sus patrones. Las huelgas pueden ser por parte de los trabajadores de una misma empresa o bien de varios establecimientos. ¿No es así, Samantha?
Exacto, Wendy. Como lo dices, la huelga es una forma eficiente en que los trabajadores se pueden hacer escuchar, ya que como lo mencionas en muchas ocasiones, los trabajadores deciden declararse en huelga por un maltrato o por la injusticia que sufren día a día en sus trabajos. Ahora bien, es importante aclarar que es cierto eso que dices, pues la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 442, nos menciona que la huelga puede abarcar una empresa a uno o varios de sus establecimientos. Bueno, esto no quiere decir que cualquier persona puede formar o apoyar parte de la misma, ya que en muchas ocasiones personas que no forman parte de la empresa o del sindicato que está en huelga, por, digamos que empatía, deciden unirse a la misma, pero pues esto no es adecuado. Es verdad, no es correcto que cualquier persona decida formar parte de una huelga, o sea, nadie se lo prohíbe, pero si dicha huelga, o más bien la causa por la que se realiza la misma, no interfiere con la realización de tus labores, no debes formar parte de la misma, ya que así lo estipula la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, he escuchado que la huelga debe limitarse a ciertas cosas. ¿Cuál o cuáles son estas? Pues tienes razón. La huelga tiene límites. La huelga debe limitarse al mero acto de suspensión del trabajo. La Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 443. Como la menciona la Ley Federal del Trabajo, en una huelga no se prevé ningún acto de violencia, ya que claramente la violencia no es el factor que se busca al realizar una huelga. Lo que se busca con la misma se simplifica a una mejora, no a una masacre ni a actos violentos incontrolables. Y bueno, claramente sabemos que de antemano, y por lo que se mencionó en el inicio, que esto no se cumple al pie de la letra, ya que en ocasiones los trabajadores piensan que con violencia serán escuchados más rápido, o bien los patrones pretenden que con la misma los trabajadores declarados en huelga se asusten y terminen la huelga sin ninguna mejora, aunque lamentablemente cada vez más trabajadores ocupan este derecho para ser escuchados. Esto es completamente cierto, pero no creo que se pueda cambiar tan fácil. Bien, ahora Samantha, ¿qué nos puedes mencionar sobre los requisitos que se necesitan para la huelga? Bueno, lo primero que el grupo de trabajadores debe hacer es dar a conocer que pretenden levantarse en huelga por las inconformidades que sufren en sus labores, pero en serio deben escribir todo, absolutamente todo, ya sea que no estén satisfechos con su salario o que no les cumplan con algunos pagos o prestaciones que se les debe dar a conocer al patrón, y si este no las cumple como lo marca el párrafo anterior, los trabajadores o representantes de la huelga deben especificar el día, la fecha y la hora en que la huelga comenzará, para así evitar que tengan malos entendidos. Es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajo regula la huelga en dos capítulos diferentes. Los artículos 440 al 469 se refieren a las disposiciones generales y los objetivos de la huelga, y posteriormente se ocupa de nuevo de la huelga en los artículos 920, artículo que mis compañeras tocarán más adelante, al 938 en los que trata del procedimiento. Como ya mencioné, estos los veremos más adelante con mis compañeras. La huelga es ilícita, primero, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Y segundo, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Debemos de saber que para llevar a cabo una huelga debemos seguir ciertos procedimientos y reglas, si no, esta no será tomada en cuenta. Como lo dice el artículo, debemos respetar a los trabajadores y propiedades de donde estemos aplicando la huelga. En términos del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga puede ejercerse únicamente si tiene por objeto 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 2. Obtener del patrón la celebración y revisión de los contratos ley o colectivos de trabajo. 3. El cumplimiento del contrato colectivo o del contrato ley.
4. Elegir el cumplimiento en manera de participación de utilidades. 5. Apoyar otras huelgas siempre que sean iguales. Y 6. Exigir la revisión de los salarios contractuales. Y pues como pueden ver, la huelga tiene por objetivo unir a todos los trabajadores y expresar su conformidad grupal, ayudándose entre sí para poder obtener un objetivo que sea beneficiario para todos los que participen en esta huelga. O bueno, así lo definiría yo con mis propios. Muy interesante la información que nos han compartido, pero tengo entendido que existe una clasificación de las huelgas. ¿Alguien puede ayudarnos con eso? Claro, podemos clasificar a la huelga como lícita, ilícita, justificada, injustificada, inexistente y existente. Podemos decir que una huelga sea lícita, es decir, legal, es cuando ésta se limite a actuar pasivamente mediante la suspensión de actividades laborales. Cualquier otra actividad que tenga como objetivo presionar a la empresa para mejorar las condiciones laborales no será tomada como derecho a huelga, lo que nos lleva a la segunda clasificación. La Ley Federal del Trabajo menciona en su artículo 445 que una huelga es ilícita. 1. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades. Y 2. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Solamente en estos dos casos, la huelga será ilícita, de acuerdo con la ley. Respecto a la fracción 1, nos da a entender que el objetivo es lograr que los huelguistas exijan sus derechos de manera pacífica. De esta manera, también se evita que los grupos ajenos a los trabajadores irrumpan y hagan destrozos en los establecimientos de trabajo, poniendo en peligro a los mismos trabajadores y afectando a la propiedad. El objetivo de la fracción 2 es evitar que se suspendan las actividades o servicios de empresas dependientes del gobierno, porque en caso de guerra, el gobierno necesitará apoyo de los trabajadores. En realidad, lo que busca la ley es que las huelgas sean lícitas, brindando seguridad a los trabajadores y patrones, para que la huelga se lleve a cabo de manera firme pero pacífica, sin afectar el derecho de los trabajadores a exigir mejores condiciones de trabajo y salariales. Otra clasificación son las huelgas justificada e injustificada. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 446, explica que una huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Los efectos más señalados de una huelga justificada es que de calificarse de esta suerte obligan al patrón a que cubra a los huelguistas el monto integral de los salarios caídos, de los cuales fueron privados hasta la normal reanudación de las labores. Ahora bien, una huelga se puede declarar injustificada en el momento en el que se demuestre el error o la inexistencia de los objetivos que se persiguió con la huelga y que además no cumple con los requisitos legales, cuando no se funde en motivos legítimos del trabajador o bien cuando no se sustente en bases legales y reales pertinentes. La última clasificación es la huelga existente e inexistente. La huelga es legalmente inexistente si 1. La suspensión de trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2. 2. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450. Y 3. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452. No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Ley Federal de Trabajo 2021, artículo 459. A su vez, para que una huelga no sea declarada inexistente, deberá tener como objeto alguno de los supuestos planteados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales son: buscar el equilibrio entre condiciones de trabajo, la producción y el capital de una empresa, exigir que se celebre un contrato colectivo de trabajo o contrato ley, exigir el cumplimiento del contrato colectivo o contrato ley, exigir el cumplimiento del pago de utilidades o cualquier otra prestación laboral que fuere negada, solicitar que se revisen los salarios pactados en el contrato colectivo,
apoyar un movimiento de huelga que tenga como objeto cualquiera de los mencionados anteriormente. Como todos sabemos, tenemos el derecho de crear las huelgas y debemos emplearlo. Claro, si es que existe alguna razón justificada. Siendo así, todo en la vida tiene un proceso, un procedimiento y la creación de las huelgas también. ¿Creían que sería sencillo? Pensaré contarles sobre este procedimiento y cómo llevarlo a cabo de una forma eficaz. El procedimiento de la huelga se inicia mediante la presentación de un pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón en que se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechos, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. En esta situación denominada prehuelga, solo damos por avisado el que se dé la situación, decimos nuestras peticiones y avisamos que si no son atendidas continuaremos con lo que es la huelga como tal. Pero también existe la posibilidad de que todo se controle antes. Claro que sí. Si el patrón es inteligente, llegará a un acuerdo que favorezca a todos los trabajadores y con este se cancela el plan de huelga. Se presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en un lugar distinto en el que reside el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. Bueno, aquí nos damos cuenta que el patrón no quiso llegar a un acuerdo, creyó que él podría ganar esta situación, por eso debemos organizarnos y continuar con el procedimiento. Sí, por eso creamos un duplicado y lo enviamos al tribunal, el cual se encarga de estas situaciones. Claro, pero no es cualquiera, debemos llevarlo a uno que se encargue de llevarlo al órgano jurisdiccional. Bueno, el siguiente paso sería el aviso para la suspensión de las labores que deberá darse, por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Prácticamente estamos avisando que esto ya se está poniendo rudo. Vaya que sí, un poco. Entonces es aquí donde el patrón se da cuenta que los obreros estaban decididos a luchar por las demandas que les plantearon con anterioridad. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajos en términos del artículo 450, fracción 2 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento de huelga de la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme el procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Ahora bien, el tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción 2 del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. Esto confirma que debemos enviar una copia al patrón. Si no es así, el patrón alegará que no fue notificado y por lo tanto se retrasará el proceso de huelga, o incluso por ciertos detalles se puede cancelar dicha huelga. Entonces no es tan fácil como lo imaginaba. No, también tiene su chiste, sus tiempos y el procedimiento adecuado. El procedimiento de imputabilidad de la huelga mencionado en el inciso C, al que implícitamente hace referencia el artículo 937. Párrafo segundo. Al disponer que si la Junta declararan
en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patrón, condenará a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiesen durado la huelga, pero que en ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga. En estricto sentido procesal de un juicio especial de huelga, ya que como los conflictos motivo de huelga se somete por los trabajadores a la decisión de la Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, ningún a el caso. Consecuentemente, dependerá de la naturaleza del conflicto que haya dado origen a la huelga, esto es colectivo, de naturaleza jurídica o de orden económico, para que se aplique uno u otro procedimiento, a saber, el que corresponde a las controversias colectivas jurídicas previstas en el capítulo 17. Por lo tanto, no se trata de aplicar en ambos casos un procedimiento especial relativo a la huelga, sino de algunos de los que los dos resulten genéricos para tramitar los conflictos colectivos de naturaleza jurídica o de orden económico, según corresponda, en virtud en lo cual podemos excluirlo en los procedimientos de huelga y en consecuencia solo nos quedarían como tales lo que corresponden a la declaración de inexistencia de la huelga y a la clasificación de ilicitud de la huelga. Sin embargo, toda vez que la Ley Federal del Trabajo reconoce el procedimiento de huelga, llevaremos a cabo el análisis jurídico correspondiente en los términos de la legislación vigente, esto es, en el campo de derecho positivo. Y al respecto, debemos recordar que en su texto original, la Ley Federal del Trabajo de 1931 reconoció el ejercicio del derecho de huelga en su modalidad constitucional ortodoxa, a la cual hemos denominado interpartes. Toda vez que la entrega del pliego de peticiones al patrón se efectuaba directamente por los trabajadores. Esto es, no se presentaba ante la JCA competente y su presidente quien lo entregaba al emplazado, y las pláticas se realizaban entre los dos sujetos de la relación colectiva de trabajo, sin la intervención de ninguna autoridad laboral. En caso de que la huelga hubiera estallado porque los trabajadores y el patrón no llegaran a algún acuerdo conciliatorio que pusiera fin al conflicto laboral, ya intervenía la JCA para resolver si la huelga hubiese sido ilícita. Artículo 268. Tienes razón, Itzel, pero hablemos ahora de cuándo termina la huelga. Como hemos analizado anteriormente, la huelga es una herramienta fundamental para el equilibrio de poderes. A lo largo de la vida, vemos o quizá hemos sido parte de una huelga. Es un derecho que como ciudadanos merecemos y esto es consignado por la Constitución Nacional así como la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿sabemos cuándo realmente se da por terminada una huelga? Bueno, pues en el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo establece las causas en las que la huelga terminará. Estas son causas que son divididas en 4 fracciones que abarcan las circunstancias en que podrá desaparecer el movimiento de huelga y por lo tanto dejará de tener efectos sobre la suspensión legítima de las actividades laborales. Esto quiere decir que obligatoriamente se tiene que cumplir las 4 fracciones las cuales van a abordar el movimiento, así como causa de cada huelga, esto para que deje de tener un efecto de suspensión legítima. Las causas de terminación de la huelga, según la Ley Federal del Trabajo, son 1. La voluntad de las partes cuando el sindicato o colectivo jurídico y la empresa o sindicato de patrones llegan a un acuerdo sobre los puntos expuestos en la negociación. En este punto varía sobre la decisión o acuerdo que se llega a tener entre ambas partes para que se dé por terminada dicha huelga. 2.
cuando el patrón accede a cumplir las peticiones de los trabajadores y paga los salarios caídos. Esta causa termina cuando el patrón da a disposición cada petición por la cual cada persona esté en dicha huelga. Un ejemplo claro es cuando las personas o trabajadores no están de acuerdo con su sueldo o los días de descanso, etc. Y por ello realizan la huelga para que se cumplan cada una de sus peticiones, y esta termina cuando el patrón está de acuerdo y no le conviene que siga. 3. Por el dictamen de un laudo arbitral de las personas o comisión que hayan establecido las partes. La huelga se termina cuando se obtiene un documento escrito y motivado en el que se tiene un convenio y controvertidas sometidas a arbitraje, tanto las formuladas, las cuales son por el reclamante, como así las formuladas por el reclamado mediante reconvención. 4. Por laudo dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando los trabajadores someten a su decisión. Prácticamente es como la anterior causa, lo único que cambia es que los trabajadores y personas tienen una decisión propia y libre. Vaya, eso sí que es bastante interesante, a tal grado que ya terminamos los temas, y la verdad es que no sentí pasar el tiempo. Pues bien, llegó el momento de las conclusiones. Adelante, chicas, la audiencia es completamente suya. La huelga se origina a raíz de un conflicto no resuelto, por lo que teniendo en cuenta que el conflicto conduce al desorden y el caos que atenta contra el desarrollo individual y social, consideramos que todo el medio específico de solución será más recomendable que la huelga. La huelga constituye el último mecanismo de la solución al que deben recurrir los trabajadores a través de las organizaciones sindicales, con la finalidad de presionar a la parte empleadora del reconocimiento justo de sus derechos. Consideramos que el requerimiento del conocimiento justo de los derechos debe ser pacífica, dentro de los alcances de la Constitución política y las leyes especiales, la moral, las buenas costumbres, la seguridad y el orden público. La huelga no solo constituye en sí una finalidad, sino que es un medio para alcanzar ciertos objetivos. La modalidad habitual consiste en ejercer presión sobre los patrones para que accedan a las exigencias de los trabajadores. La meta auténtica de este conflicto laboral consiste en obtener reivindicaciones profesionales, pero la enorme fuerza que es concertada pasivamente es obrera que representa al paralizar la vida económica de un sector o de todo un país. Se explota a veces con intenciones irregulares y al servicio de causas ajenas al trabajo en sí. Una huelga que se origine dentro de una demanda empresa no solo se perjudicará a la empresa en cuanto a que no percibirá utilidades por el tiempo en el que se paralice el trabajo, sino que también los trabajadores no solo recibirán capacitación, sino que tampoco recibirán remuneración, de tal manera que su capacidad adquisitiva se reducirá ostensiblemente, perjudicando el mercado en tanto que se disminuirá la demanda de parte de las personas en adquirir determinados productos. Asimismo, disminuirá la oferta respecto a los productos de la empresa en el mercado, en razón a que durante la época de la huelga no pondrán productos al mercado. Situaciones que inciden en no solo la canasta familiar que implica el estudio de la microeconomía, sino que también inciden en el estudio macro, es decir, que para medir el Producto Bruto Interno, que es el estudio de la macroeconomía, por lo que tanto la planeación como el control de una empresa para alcanzar los objetivos globales de la misma requieren de no ser perturbados por la huelga. Bueno, algunos de los conocimientos nuevos que adquirí por medio de la realización de este podcast fueron que el derecho a la huelga se encuentra reconocido en los artículos 5 y 123 de la Constitución Federal, y dado que se consideran que los derechos humanos son aquellos que son inherentes al ser humano por haber nacido como tal, los derechos fundamentales son aquellos reconocidos por un sistema jurídico político imperante en un tiempo y en lugar determinado por deducción. La huelga es un derecho fundamental en el procedimiento de la huelga, que se distinguen 3 etapas. A la primera, que nace con la presentación del peligro
petitorio por el sindicato o coalición de trabajadores hasta la orden de aplazamiento del patrón. La segunda, que sería la segunda etapa, es conocido también como una prehuelga, que implica desde el emplazamiento al patrón hasta antes de la suspensión de labores. También entendí que la última etapa abarca desde el momento en la suspensión de labores hasta la resolución del fondo del conflicto dentro de las 72 horas siguientes al inicio de la huelga. Se podrá solicitar la declaración de su inexistencia por no reunir los requisitos de procedencia y objetivos previstos que ya se vieron en la ley, con lo que el patrón quedará libre de responsabilidad y se fijará en los trabajadores de un plazo de 24 horas para regresar a labor, así apercibiéndolos que por no acatar lo anterior se darán por terminadas las relaciones de trabajo y se deberá considerar que la huelga legalmente es inexistente. Su conclusión podría darse a tres supuestos, que el primero sería por acuerdo entre las partes, el segundo sería el allanamiento del patrón a las peticiones, el tercero sería por el laudo arbitral a cargo de quien elija las partes o de la Junta de Conciliación competente en el fallo de resolver. En definitiva, la justificación o injustificación de la suspensión de labores. A lo largo de este podcast podemos entender algunas conclusiones muy básicas que debemos de tomar en cuenta para poder entender con mayor facilidad lo expuesto anteriormente por mis compañeras, como lo son que el conflicto no resulta ser un fenómeno patológico en una sociedad dada, antes bien es una expresión propia de toda sociedad plural, libre y democrática, de tal modo que no debe pretenderse su suspensión desde visiones estigmatizadoras del mismo. El conflicto laboral es producto de dos lógicas que se enfrentan, la de acumulación y maximización de la rentabilidad del capital, por un lado, y la de elevación de los niveles de protección de los trabajadores, por el otro. El conflicto y la protesta laboral presentan una inducible dimensión social porque el trabajador es de gran ordenador en la sociedad. Teniendo presente esta incuestionable dimensión, los juristas deberían tener especial cuidado en la hora de juzgar las consecuencias de dicho ejercicio, utilizando el mayor de los rigores argumentativos. El ejercicio del derecho de la huelga no puede constituir un acto ilícito ni acarrear responsabilidades contractuales o extracontractuales ni sanciones de ninguna clase. El modo en el que se conceptualiza la huelga determinará los alcances que se le den a este derecho reconocido constitucionalmente. Mientras más restrictiva sea la definición de la huelga, mayor cantidad de fenómenos constatados en los derechos quedarán al desamparo de este reconocimiento. En verdad, la abstención colectiva y concertada de la presentación laboral es solo una forma de protesta de origen laboral, la que ha ido transformando en el tiempo, encontrándose actualmente otros formatos de las protestas, como los bloqueos, los paros, las movilizaciones, las asambleas, los quites de colaboración, que conforman todos un gran repertorio de la acción colectiva, la que debe ser esencialmente plástica si pretende lograr eficacia. Hola nuevamente a todos. Antes de iniciar con mis conclusiones, quiero darles las gracias a mis compañeras y a la audiencia en general por dejarme estar una vez más en una emisión de este podcast. Sin más, abro paso a mis conclusiones. En lo personal, siento que el tema de la huelga es algo de lo que pocas personas tienen un conocimiento acertado, ya que al menos yo no tenía ningún conocimiento certero de lo que era una huelga, debido a que en la actualidad, así como en el pasado, jamás nos enseñaron de alguna forma adecuada de qué se trataba una huelga. Jamás nos dijeron que en algún momento nosotros, como los futuros trabajadores que seríamos, podríamos llegar a necesitar ejercer este derecho, sino más bien nos pintaban un mundo color de rosa en donde todos y cada una de las personas que están en el área laboral hacían valer y respetaban los derechos de las demás personas. Pero hoy en día claramente podemos decir de forma abierta que no es así.
Existen muchas situaciones en donde los patrones no respetan los derechos de los trabajadores, y creo que muchas personas que fueron educadas desde niños o que más bien les enseñaron a que el mundo era color de rosa y que no tenían ningún problema, son esos trabajadores los cuales creen que merecen ser tratados así por necesitar de ese trabajo. Son los mismos trabajadores los que creen que como le sirven a un patrón, ese patrón tiene cierto poder de hacer con sus derechos lo que quiera. Y peor aún, son esos mismos trabajadores los que creen que el hacer una huelga no sirve de nada. Como lo dije, yo no tenía ningún conocimiento correcto acerca de las huelgas. Al contrario, yo creía que las huelgas simplemente eran una forma en la que los trabajadores desperdiciaban su tiempo. Y perfectamente sé que muchas personas de la sociedad piensan exactamente lo que pensaba yo, que las huelgas son una forma de perder tiempo, porque no tienen ninguna información correcta, porque nadie les enseñó que la huelga no solo sirve para perder tiempo y no trabajar, sino más bien que una huelga sirve para hacer valer sus derechos, para que sean tratados de mejor manera. Y esto solo me lleva a que tanto antes como en la actualidad queremos seguir creyendo que el futuro será una maravilla, en donde todos respetaremos los derechos de los demás y donde haremos valer los mismos. Y me pregunto, ¿cómo pueden mentalizar un futuro así cuando hoy en día lo único que se hace de forma constante es violar los derechos de los demás? En alguna ocasión, un profesor de mi preparatoria realizó una comparación sobre las huelgas que se realizaban en México con las huelgas que se realizaban en países como Japón, Corea y China. Él nos mencionaba que este tipo de huelgas que se realizan allá no son formas de perder el tiempo, porque según él lo único que buscan los trabajadores mexicanos al realizar una huelga era no trabajar, y que los patrones se podían lavar las manos diciendo: no se presentaron a trabajar, yo los despido y a mí no me importa. Y nos mencionaba que las huelgas que se realizan allá son todo lo contrario a las huelgas que se realizan en México, que las huelgas que se hacen eran trabajando al punto de llegar a terminar la materia prima para realizar ciertos productos o a lo que se dedicara la empresa, y que así los trabajadores ocasionaban que estas empresas tuvieran mucho stock o mucha merma, y que era en este punto en donde los patrones se acercaban a los trabajadores y les decían: ok, ya entendí que están inconformes con algo que está pasando, ya no sigan trabajando porque yo no tengo forma de sacar todo lo que ustedes están produciendo, díganme qué pasa y solucionemos las cosas. Y en algún momento creí que esto estaba bien, que la comparación que se hacía era buena, porque yo decía: es que es cierto, si los trabajadores solo dejan de trabajar, al patrón no le cuesta nada volver a contratar a otros trabajadores y que le produzcan. Pero sabiendo cómo es nuestro país y cómo son las personas en esta área, claramente creo que si los trabajadores mexicanos realizaran este tipo de huelgas, los patrones salían beneficiados con esta acción. Los trabajadores terminarían despedidos o con una suspensión de su relación laboral porque se acabaron la materia con la que realizan sus labores. Ahora bien, hay un punto que quiero tocar referente al objeto que tiene la huelga, el cual dice que la huelga solo debe limitarse a detener las labores de los trabajadores, que no puede existir la violencia, masacres ni nada por el estilo. Pero entonces, ¿por qué dejaron que las huelgas que se mencionaron como introducción al tema en este podcast tuvieran tantas masacres? ¿Por qué permitieron que tantas personas desaparecieran? ¿Cuál era la necesidad de que un grupo de trabajadores que solo quería hacer valer sus derechos terminaran muertos o encarcelados? Y peor, ni tan siquiera sabemos si después de que regresaron a trabajar, los trataron de mejor manera. Es aquí en donde difiero con lo que establece la ley, porque claramente si se hace una huelga, todas las personas que quieran participar en ella saben que realmente van a sufrir de violencia. Probablemente vaya a haber una situación bastante grave en la cual incluso puedan perder la vida. Creo que de nada sirve que la ley marque o limite a las personas que forman parte de una huelga a no ejercer actos de violencia, cuando si un patrón no está de acuerdo con una huelga, sí puede mandar a gente externa que ejerza esos actos de violencia. No sirve de nada que la ley limite a los huelguistas, pero no puede limitar a una parte que ni tan siquiera está involucrada en una huelga. Y esto no es algo que se invente, al contrario, es una realidad. Hoy en día muchos de los trabajadores, como ya lo mencioné, no ejercen su derecho a hacer una huelga porque saben que probablemente el hacerla no sirva de nada, porque incluso hasta corren el riesgo de quedarse sin trabajo por el simple hecho de ejercer un derecho que les corresponde por ser trabajadores. Hoy en día vivimos en una sociedad la cual tiene mal visto infinidad de cosas,
Porque como yo lo dije, en vez de que miren el hecho de que los trabajadores realizaron una huelga como algo bueno, algo positivo para ellos, que piensen que es una forma en la que los trabajadores se hacen escuchar, en la que ellos buscan una mejora en su ambiente laboral y en su vida más allá del trabajo, lo único que piensan es, no tienen otra cosa que hacer, yo no sé por qué el dueño de una empresa contrata gente que solo le paga de esa forma, agradecidos deberían de estar porque tienen un trabajo. Y pienso que no es justo que personas que no tienen ni la más mínima idea de por qué los trabajadores decidieron hacer una huelga hagan ese tipo de comentarios. Sin más, aquí terminan mis conclusiones. Nuevamente les agradezco su tiempo e invitación a este podcast. Nos vemos en la siguiente emisión. La huelga se presenta como la suspensión de trabajo realizado por todos o la mayor parte de los trabajadores de una empresa, con el propósito para las labores y de esta manera presionar al patrón para que acceda a alguna petición que le han formulado y que los huelguistas consideran justa o cuando menos conveniente a sus intereses. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 440 define que la huelga como la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, considerando al sindicato como una coalición permanente. Como ya contenemos que podemos definir a la huelga como el derecho de los trabajadores que consiste en la suspensión colectiva de trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica, con abandono del centro de trabajo. Para su creación se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los trabajadores interesados. Si no llegara a ser de tal modo, si tan solo faltara un voto, la huelga no se llevaría a cabo. Por eso, cuando los empleados convocan a una reunión y tratan dicho tema, es necesario estar al 100% seguro y tener el conocimiento de lo que están a punto de llevar a cabo. Es raro, pero en muchas de las ocasiones llega a fallar o faltar un voto y todo se cancela. Recordamos que la huelga se organiza a raíz de los conflictos no resueltos, por lo que, teniendo en cuenta que el conflicto conduce al desorden y al caos que atentan contra el desarrollo individual y social, consideramos que todo medio pacífico de solución será más recomendable que la huelga. Por ello debemos tener en cuenta las consecuencias. Recuerden que cuando hablamos de consecuencias no siempre son malas, sino que deben llegar a una mejor calidad de trabajo, su ambiente laboral, etc. La huelga no constituye en sí una finalidad, sino un medio para alcanzar ciertos objetivos. La modalidad habitual consiste en ejercer presión sobre los patrones para que accedan a las exigencias de los trabajadores. La meta auténtica de este conflicto laboral consiste en obtener reivindicaciones profesionales, pero la enorme fuerza que la concertada posibilidad de los obreros representa al paralizar la vida económica de un sector o de todo un país, se explota con intenciones irregulares y al servicio de causas ajenas al trabajo en sí. Agradezco mucho la invitación a este podcast nuevamente y sin duda creo que hoy me he podido llevar más aprendizajes. Como pudimos ver, la huelga es un medio fundamental por el cual los trabajadores y sus organizaciones pueden promover y defender sus intereses sociales y económicos. Es también la manifestación más visible y polémica de las acciones colectivas en caso de conflicto laboral y se le considera a menudo como el último recurso de las organizaciones de trabajadores en la búsqueda de satisfacción de sus reivindicaciones.
El fenómeno de la huelga no puede considerarse sin tomar en cuenta el contexto de las relaciones laborales. Tales acciones, además de resultar costosas y perturbadoras para los trabajadores, los empleadores y la sociedad, y su ocurrencia es el resultado del fracaso de la negociación colectiva en el proceso de fijación de las condiciones de trabajo. De hecho, más que cualquier otro aspecto de las relaciones laborales, la huelga muy a menudo viene a ser el síntoma de problemas más amplios y difusos. De otra parte, el hecho de que la legislación o una orden judicial prohíba que se recurra a las huelgas no impedirá que éstas tengan lugar si las presiones económicas y sociales son suficientemente fuertes. Sin duda, las huelgas son un factor no bueno de las empresas, ya que si una empresa se manejara correctamente, los trabajadores no tendrían necesidad de recurrir a estas. En este podcast vimos los ejemplos como lo son la huelga de Cananea, que entre las principales causas de esta rebelión tenemos que existían malos tratos, las jornadas de trabajo eran muy extensas, las condiciones insalubres, los sueldos reducidos y la discriminación hacia los trabajadores mexicanos era muy notorio, pues no se les dejaba acceder a puestos especializados y se les pagaba en pesos, cuando a los trabajadores estadounidenses se les daba el jornal en dólares, y eran ellos quienes ocupaban las posiciones privilegiadas. Como vimos también, las huelgas tienen limitaciones, como lo son que deben ser pacíficas, solo limitarse al paro de trabajo, así puede decirse que una huelga sea lícita. Es decir, legal es cuando ésta se limite a actuar pasivamente mediante la suspensión de actividades laborales. Cualquier otra actividad que tenga como objetivo presionar a la empresa para mejorar las condiciones laborales no será tomada con derecho a huelga, como lo es violencia o vandalismo. Así podemos decir que una huelga es ilícita. La Ley Federal de Trabajo menciona en su artículo 445 que una huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Solamente en esos dos casos la huelga será ilícita. De acuerdo con la ley, respecto a lo primero, nos da a entender que el objetivo es lograr que los huelguistas exijan sus derechos de manera pacífica. De esta manera se evita que grupos ajenos a los trabajadores irrumpa y haga destrozos en los establecimientos de trabajo, poniendo en peligro a los mismos trabajadores y afectando la propiedad. Y respecto a lo segundo, es evitar que se suspendan las actividades o servicios de empresas dependientes del gobierno, porque en ese caso de guerra el gobierno necesitará apoyo de los trabajadores. En realidad, lo que busca la ley es que las huelgas sean lícitas, brindando seguridad a los trabajadores y patrones, para que la huelga se lleve a cabo de manera firme pero pacífica, sin afectar el derecho de los trabajadores a exigir mejores condiciones de trabajo y salariales. Hablando personalmente, por el año 2007, mi papá trabajaba en una maquiladora aquí en Tehuacán, y claramente todo iba bien hasta que esta maquiladora empezó a contratar gente nueva con contratos de un mes solamente. Es decir, el nuevo personal ya no estaba con contratos de antigüedad. Por eso mismo, a sus trabajadores con antigüedad que llevaban ahí a lo mejor 3 o 4 años, empezó a despedirlos, digamos que injustificadamente, ya que quería despedirlos y volverlos a contratar, pero con su contrato de un mes. Y esto solo a los trabajadores que les convenía, porque hasta eso a los trabajadores que a la maquiladora no le convenía seguir teniendo en la empresa, solo los despedía, solo porque sus servicios ya no eran requeridos. Y estos pues firmaban la renuncia y se iban sin liquidación. Eso no les pareció a la mayoría, así que empezaron a reunirse para estar con un sindicato, pero la misma maquiladora no se los permitía. Así fue como decidieron parar el trabajo e irse a huelga. Primero, pidiendo que continuara la antigüedad. Segundo, que dejaran despedir injustificadamente. Tercero, que a los que despidieron o quisieron despedir tuvieran su liquidación, porque eso es lo que por ley se tenía que hacer. Y pues la maquiladora no hizo caso a ninguna petición de estas, por lo que los trabajadores decidieron meter sindicato para que esos abusos pararan. La maquiladora, por su parte, puso trabajadores de su lado prometiendo trabajo y buenas liquidaciones. Y así fue. Algunos trabajadores en realidad sí estaban del lado de la maquiladora, haciendo malas acciones en contra de los trabajadores
que querían el cambio, pero eso también los perjudicó. La maquiladora, aprovechando esto, hizo que estos firmaran su renuncia, y como no quisieron, los encerraron y los obligaron. Después de esto, decidieron unirse con los otros que estaban en huelga para pedir liquidación. Sin embargo, no podían ayudarles mucho, ya que ya habían firmado su renuncia, y esto pues era claramente pérdida de tiempo. Claro que solo para los que firmaron sin rehusarse. Si bien no podían hacer nada por ellos, esos trabajadores se unieron para dar más poder a los huelguistas y lograr su objetivo, que era meter el sindicato. Después de todo esto, lograron meter el sindicato 19 de septiembre. Así, los trabajadores que querían despedir pudieron tener buena liquidación. Aunque el lunes 21 de enero de 2008, los trabajadores de la maquiladora, quienes 2 meses antes habían votado para ser representados por ese sindicato, volvían a trabajar después de unas prolongadas vacaciones no pagadas. Al llegar a la maquiladora se les dijo que no había suficientes pedidos para reabrir la planta y que debían volver en 2 días. Sin embargo, cuando regresaron el 23 de enero, se les informó que la fábrica cerraba de forma permanente. Una vez más, el pretexto fue la falta de pedidos. Agradezco mucho estar aquí, espero nos volvamos a ver en un siguiente podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que cada información haya sido de su agrado. Muchas gracias por la invitación a una emisión más de este podcast. Comenzaré con mi conclusión. Bueno, a lo largo de esta emisión hablamos sobre la huelga, pues está más que claro que es una manera de protestar o exigir de parte de los trabajadores con el bien de obtener una defensa hacia diferentes molestias en cuanto a lo laboral. Pero en el transcurso de esta, dichos trabajadores llamados huelguistas hacen una suspensión laboral hasta obtener un trato con el patrón o patrones. También, a lo largo de las investigaciones para poder redactar y llevar a cabo este podcast, deducimos que un ejemplo de huelga podría ser en el 2016, donde el Sindicato de Trabajadores Mineros inició una huelga de suspensión operando establecimientos en Michoacán, solicitando a la empresa la reubicación de 240 trabajadores en lugar de un recorte de empleados. Sin embargo, para organizar una huelga y que ésta exista legalmente, se debe reunir ciertos requisitos, y es que referente a esto, la huelga es un derecho que como trabajadores tienen, pero antes que todo, informarse dependiendo a lo que quiere exigir, o bien saber desde qué momento se comienza y termina. A lo largo del tiempo existen 2 huelgas muy importantes, las cuales son un gran ejemplo de valentía. Un punto importante que abarcamos son las 2 huelgas más reconocidas, que es la famosa huelga de Cananea, la cual comenzó el 1 de junio de 1906 en el estado de Sonora, contra una empresa llamada Cananea Copper Company. Esto se dio por cómo vivían los trabajadores de esta empresa. Dichos obreros exigían que se les tratara de forma justa, pues vivían de desigualdades e injusticias. Estos querían que fueran tratados de forma similar. Dicha huelga terminó el 5 de junio del mismo año. Esta huelga fue un gran ejemplo de transigencia patronal, pero por otra parte, un ejemplo de valentía y defensa de derechos. Una de las huelgas que también sobrellevó es la huelga del Río Blanco, la cual comenzó el 7 de enero de 1907 en el estado de Veracruz, justo meses después de la huelga de Cananea. Cerca de más de 2,000 obreros organizaron esta huelga, pues protestaban debido a la ausencia de acuerdos entre trabajadores de la industria textil y los dueños de los consorcios más importantes del ramo en diferentes estados de la República, incluyendo el Distrito Federal. El problema se centró en las demandas del sector de los obreros por la mejora de las condiciones laborales, la obtención de un salario más digno y la regularización del trabajo infantil, entre otras. Mediante el Círculo de Obreros Libres fue organizada los cuales se presentaban. Esto también fue en contra de la sentencia del gobierno
de la dictadura de Porfirio Díaz. En el procedimiento de la huelga se distinguen 3 etapas. La primera, que nace con la presentación del pliego por el sindicato o coalición de los trabajadores, hasta la orden de desplazamiento al patrón. La segunda etapa es conocida también como prehuelga, que implica desde el emplazamiento del patrón hasta la suspensión de labores. La última etapa abarca desde el momento de la suspensión de labores hasta la resolución del conflicto. Un ejemplo claro podría ser los trabajadores donde el salario está por debajo de lo normal, donde existe discriminación hacia los trabajadores. En mi opinión, podrían ser las empresas como maquiladoras donde obligan a las personas a trabajar horas extras sin ser pagadas, y es que esto lleva a que dichos trabajadores se molesten y se originen controversias, los cuales a la larga se vuelve una huelga. Esto a base de disgustos y problemas que como trabajadores no están de acuerdo. Hace mucho tiempo uno de mis vecinos estuvo en dicha situación, pero no todos los trabajadores estuvieron de acuerdo en realizar una huelga, pues estaban amenazados a que les terminaran el trabajo o su contrato. Y es que la ley marca que deben tener cierta cantidad de huelguistas de acuerdo a la ley, y con tal pues no fue posible realizarla y se les ignoró por completo. Bien, esto es muy interesante, pues en esta emisión logramos definir cuándo realmente la huelga es ilícita, pues es cuando la mayoría de los huelguistas tienen actos violentos con las personas a las cuales va dirigido la huelga. Como tal, debemos saber que para llevar a cabo una huelga debemos exigir los procedimientos, así como tener en cuenta cómo se va a respetar a los trabajadores. Dicha huelga tiene como objetivo unir a los trabajadores y expresar su inconformidad, ayudándose entre todos para que el objetivo se lleve a cabo. Lo que busca la ley es que las huelgas sean lícitas, pues brindan una seguridad tanto como a los trabajadores como a los patrones para que se lleve a cabo de manera correcta, sin afectar a los derechos de los trabajadores, de forma en el que existan mejores condiciones de trabajo y salario. Otro punto importante que abarcamos en este podcast es que la huelga se considera inexistente cuando la suspensión de los trabajadores es menor a lo que marca el artículo 450 de la Ley del Trabajo. De la misma forma, cuando cumple con los requisitos. Esto es prácticamente similar a lo que expuse en un momento. Pues algo importante que debemos conocer es cuando se da por terminada una huelga, y todo depende a qué términos llegue y si no existen controversias. A lo largo de nuestra vida como trabajadores tenemos ciertos disgustos acerca de nuestro trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 469, establece cuándo se da por terminada una huelga. Esta se divide en 4 fracciones, las cuales hablan de que se termina cuando es voluntad de ambas partes. Por otra parte, cuando el patrón da a cumplir peticiones de los trabajadores, o cuando se establece una coalición. Por último, cuando se agrega un laudo. Esto quiere decir que lo único que cambia es que los trabajadores y personas tengan una decisión propia y libre. Por mi parte, igualmente me gustaría agradecer a nuestra amable audiencia por permitirnos acompañarlos durante todo este tiempo. Asimismo, agradezco el trabajo y esfuerzo de mis compañeras de equipo por hacer posible la emisión de un capítulo más de este su podcast, Derecho y Sin Vuelta. Como pudieron notar desde un principio, el tema que nos tocó abordar en esta unidad fue precisamente el de la huelga. Por mi parte, sinceramente, ya había escuchado esta palabra antes, aunque realmente nunca le presté demasiada atención ni me detuve a investigar a ciencia cierta a qué hacía referencia el término. Sin embargo, en esta oportunidad pude aprenderlo desde la perspectiva de la Ley Federal del Trabajo, y la verdad no es nada difícil de entender, pues básicamente es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Ahora bien, si recordamos, en un podcast pasado hablamos precisamente de lo que era una coalición y los requisitos que debía tener. En este contexto, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes, por ejemplo la CTM o la CROM. Otra de las cosas que aprendí con la realización de este podcast es que la huelga no se limita simplemente a una sola empresa,
sino que puede abarcar varios establecimientos. Como ejemplo tenemos la huelga indefinida que realizó la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, mejor conocida como CENTE, en el 2018, como protesta a la reforma educativa. Dicha huelga se realizó en 4 estados del país: Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Continuando, ahora con otra de las cosas que también llamó mi atención, fue el hecho de que la ley mencionara que la huelga debería limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo, lo cual tiene sentido, pero en mi opinión en la vida real no se aplica como tal, pues estoy segura que la mayoría de nosotros hemos escuchado en las noticias o visto en las redes sociales cómo muchas veces las huelgas terminan en saqueos, destrucción o violencia. Hablando ahora de los requisitos que se deben cumplir para que la huelga no sea legalmente inexistente, tenemos que se debe contar con un objetivo claro. Por ejemplo, las demandas de la CENTE incluían la reinstalación de 586 profesores que no quisieron participar en las evaluaciones, la liberación de 2 cuentas bancarias con unos $7 millones y la derogación de la reforma educativa. Asimismo, es muy importante que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores. En este caso, la huelga de la CENTE inició con una acampada masiva en la que participaron más de una decena de miles de agremiados, tan solo en el estado de Oaxaca. Y por último, se deben satisfacer completamente los requisitos estipulados en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Como vimos anteriormente, una huelga será considerada ilegal solamente en 2 supuestos. El primero, si se ejecutan actos violentos, y el segundo, en caso de guerra. Para no ir muy lejos, pondré como ejemplo de huelga ilícita la ocurrida en septiembre de 2019 aquí en Tehuacán, cuando después de que se anunciara la huelga por parte de los más de 420 trabajadores que formaban parte del Sindicato de Trabajadores al servicio del H Ayuntamiento de Tehuacán, las autoridades municipales enviaron un comunicado a través de las redes sociales, en donde fijaban su postura sobre el tema. El comunicado señalaba que el resolutivo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje dejaba a salvo los derechos del sindicato, para que los hicieran valer en la vía idónea, es decir, que se siguieran los cauces correspondientes a los que se tiene derecho, pero en ningún momento se avalaba el estallamiento de huelga, considerando fuera de la legalidad la colocación de las banderas de huelga y la toma del Palacio Municipal. Continuando, también me parece indispensable conocer los motivos por los cuales puede terminar la huelga, ya que si en determinado momento nosotros formamos parte de una huelga o bien somos la empresa que se enfrenta al paro de actividades, podremos saber qué alternativas tenemos y de qué forma podremos tomar la mejor decisión. Algo que quisiera agregar es que cuando estábamos en clase revisando los artículos de la Ley Federal del Trabajo referentes a la huelga, notamos que muchos de los artículos estaban derogados, lo cual me pareció algo muy interesante, porque esto nos lleva a especular que actualmente ya no se tienen tantos derechos a la hora de la huelga como sucedía antes. Pero me gustaría saber qué opinan al respecto todos ustedes, así que por favor déjennos saber su opinión en la cajita de comentarios, que estaremos respondiendo a todas las preguntas. Revisando la ley también podemos encontrar especificado qué tipo de trabajadores deberán seguir prestando sus servicios aun cuando se encuentren en huelga. ¿Pueden imaginar de quiénes se tratan? Exacto, hablamos de aquellos que se dedican al transporte y a los servicios de salud, lo cual tiene sentido, pues se imaginan lo que pasaría si de pronto todos los doctores o enfermeras decidieran irse a huelga y no hubiera nadie que atendiera a las personas. Así es, sería un completo caos. Estoy segura que después de la explicación que han dado mis compañeras, han podido entender cuál es el procedimiento de huelga. Y en lo que a mí respecta, solo me gustaría agregar que es súper importante cumplir en tiempo y forma con todas y cada una de las fracciones que se mencionan en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, pues si tan solo nos hiciera falta un elemento, no podríamos continuar con el proceso.
Ahora bien, debo reconocer que esta unidad me ayudó a darme cuenta que hay ciertos aspectos que debemos mejorar todos nosotros como mexicanos, pues es una realidad que la mayoría de las personas no conocemos o recordamos muy poco de nuestra propia historia como país. Este es precisamente el caso de las huelgas de Cananea, Sonora 1906 y la de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz 1907. Dos acontecimientos muy importantes que marcaron la historia en México y que constituyeron una de las principales causas para el posterior estallido de la Revolución Mexicana. Cabe señalar que estos conflictos para los trabajadores actualmente significa el poder gozar de derechos laborales que les permitan tener un trato más humano, y para el resto de nosotros como población es un recordatorio de fortaleza sindical, unidad y lucha. Para ser sincera, la unidad no se me hizo nada pesada, gracias a que el docente, conforme explicaba el tema, nos iba proporcionando algunos ejemplos, experiencias y puntos de vista que realmente fueron de gran ayuda para todo el grupo. En fin, creo que todos los temas que se abordaron durante este podcast fueron muy importantes, no solo para nosotros como estudiantes, sino para cualquier persona en general, pues ciertamente en algún momento como trabajadores o como empresa nos tocará vivir alguna situación que requiera poner en práctica todo lo aprendido, y es por eso que estoy muy feliz de que hayamos tenido la oportunidad de compartir esta información con ustedes, porque al mismo tiempo nosotros podemos reforzar lo aprendido. Respecto de la metodología de trabajo empleada, puedo decir que me pareció una forma interesante de aprender y construir el conocimiento, ya que implicó el intercambio de puntos de vista, opiniones, experiencias y reflexiones, lo que naturalmente nos permitió desarrollar y fortalecer tanto habilidades como capacidades. Por mi parte, esta sería toda mi aportación. Espero que la información que les compartimos el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Y ya sin nada más que agregar, me despido, esperando hayan disfrutado de nuestra compañía, así como nosotros disfrutamos la elaboración de este podcast. Y con nosotras será hasta la próxima.